Ok, vamos a hacer algunos ejercicios relacionados con el cálculo de el interés que se devenga por cierto tiempo, cierto plazo y a una tasa de interés establecida previamente, que es el primer tema de nuestra materia. Sí, entonces, la primera fórmula que vamos a analizar el día de hoy es la del cálculo de interés, que es la que aparece aquí en pantalla, que nos dice que el interés se calcula multiplicando el capital, ¿sí? C es igual a capital, por I minúscula, que es la tasa de interés, y por multiplicado por T, que es el tiempo o el plazo. Dicha fórmula tiene diferentes aplicaciones dependiendo del problema que se vaya a resolver. En algunas ocasiones la fórmula se aplica tal cual de acuerdo a la redacción del problema y no se tiene que hacer modificación alguna. Los datos o las cantidades del problema se sustituyen así como están en la fórmula y nos da el resultado buscado, el resultado correcto. Esto depende del tipo de problema que se esté resolviendo, ya que algunos problemas mencionan algún tipo de periodo y algún tipo de tasa, y cuando dicho periodo y dicha tasa no coincide en la temporalidad, es cuando se tiene que hacer la conversión. Vamos a ver ejemplos para que quede esto muchísimo más claro. ¿Sí? El primer ejemplo, el 1.1, nos dice calcular el interés de 45,000 pesos prestados durante 8 años con una tasa de interés del 12%. Ok, la aclaración pertinente que de aquí en adelante nos va a servir para la resolución de todos los problemas que hagamos. Una tasa de interés a menos de que se mencione otro periodo, otra temporalidad, una tasa de interés siempre va a ser anual. Por lo tanto, ese 12% se interpreta como anual. ¿Sí? Desglosando el problema, nos dice que lo que se trata de buscar, ¿sí? Es el interés que se devenga, ¿sí? Que es lo que nos dice nuestra fórmula de ahí. El interés se va a calcular por un importe de 45,000. Por lo tanto, esos 45,000, que es el importe sobre el cual se le va a calcular interés, se considera como capital, ¿sí? Por lo tanto, en la fórmula se sustituye C capital por, serían los 45,000. Y minúscula, ¿sí? Dice que es el porcentaje o la tasa de interés. Entonces, aquí nos dice que es una tasa de interés del 12%. Ponemos la tasa de interés del 12%. Y dice que el tiempo o plazo son 8 años. Ok, esos 8 años se ponen tal cual en nuestra fórmula. ¿Cuál es la característica de este tipo de problema en particular? Bueno, la tasa de interés como el tiempo o plazo, ambos están en una temporalidad, ¿sí? De años. El plazo o tiempo son en años y la tasa de interés es en años. Les digo, aquí no es necesario ponerle anual, sería redundar, porque en finanzas las tasas de interés son siempre anuales a menos de que se mencione otro tipo de plazo. Ok, entonces, para hacer este cálculo, tal cual se introduce la fórmula con los importes que ya tenemos, entonces nos dice que serían, por lo tanto, hacer la multiplicación de 45,000 por el 12% por 8. Si ustedes hacen esta operación, nos va a dar de resultado 43,200. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a pagar de interés si nos prestan 45,000 pesos con interés simple a un plazo de 8 años y una tasa del 12%, pagaríamos de interés 43,200. Ese es el ejemplo más sencillo porque, como les decía, tanto tiempo como tasa de interés
están en la misma temporalidad que es anual. Ok, vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo 1.2 nos menciona calcular el interés de 30,000 prestados durante 3 meses con una tasa de interés del 20%. Ok, entonces aquí es diferente. Aquí ya hay una pequeña variación en cuanto al cálculo, porque si bien tenemos un capital que el cual no le tenemos que hacer ninguna conversión, ¿sí? Ese capital son 30,000, pero aquí tenemos una particularidad. El tiempo o plazo está en meses y la tasa está anual. La tasa sigue estando anual. No nos menciona que ese 20% sea a otra temporalidad o otro tipo de plazo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos el cálculo de la siguiente manera. El capital son los 30,000, ¿sí? Que nos dice ahí nuestro problema. Ponemos así tal cual, 30,000, el cual se multiplica por el 20%, ¿sí? Ok, le pongo 20%, ¿sí? Ok, perfecto. Y luego, a un plazo de 3 meses, ¿sí? ¿Cómo podemos convertir esos 3 meses en fracciones de año? De tal manera que tanto la tasa de interés como el tiempo o plazo esté en el mismo periodo. Bueno, esos 3 meses los dividimos entre 12, ¿sí? De tal manera que el resultado nos dé la proporción que esos 3 meses representan de un año. Esa sería una forma de resolverlo. Otra forma, ¿sí? Opción A y opción B. Vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Los mismos 30,000, ¿sí? Eso no cambia, que es el capital. Los multiplicamos por una tasa de interés 20%, ¿sí? Pero como el plazo está en meses, ese 20% que tenemos anual lo convertimos en mensual dividiéndolo entre 12, ¿sí? Y lo multiplicamos por 3 meses, ¿sí? Entonces, en el primer ejemplo, convertimos esos 3 meses en fracción de año. En el segundo ejemplo, convertimos una tasa que es anual, al dividirla entre 12, la convertimos en una tasa mensual. Ambos cálculos nos van a dar exactamente lo mismo, ¿sí? 30,000, lo voy a hacer yo aquí en mi calculadora. 30,000 por 20%, ¿sí? Por 3 entre 12, ¿sí? Me va a dar 1,500, ok. Anoto aquí el resultado que nos dice 1,500. Ok, siguiente. Lo resuelvo la siguiente operación. 30,000 que los multiplico por 20%. Sí, lo puedo poner punto 20 o 20% entre 12. ¿Sí? Lo cual multiplico por 3. Igual, me da el mismito resultado. Entonces, el segundo problema, por cualquiera de los dos métodos que lo resolvamos, nos va a dar exactamente lo mismo. Aquí, lo importante es hacer la conversión de acuerdo al, ya sea convertir la tasa de interés en mensual o convertir el plazo en meses en mensual, en anual, perdón. ¿Sí? Entonces, el chiste es utilizar manzanas y manzanas o peras y peras y no mezclar peras con manzanas. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, utilizo una tasa de interés que es anual con un plazo que es mensual, el resultado me va a dar una cantidad completamente disparatada que no tiene nada que ver con el cálculo. Si yo convierto el
el periodo de tiempo en mensual, pues tengo que multiplicarlo por una tasa mensual, ¿sí? Si yo tengo en anual el periodo, pues tengo que tener también la tasa en anual, ¿sí? Entonces ese es el segundo ejemplo. Vámonos con un tercer ejemplo, fíjense. El tercer ejemplo ahora nos habla no de meses, nos habla de días. Dice, calcular el interés de 10,000 prestados al 14% durante 65 días, ¿sí? Ok, bueno. Este ejemplo ya nos varía porque ya la tasa de interés sigue siendo anual, aunque no nos lo mencione, sabemos que es anual, y nos menciona un plazo o tiempo en días. Sí, ahora ya no fue en meses, ahora es en días. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay dos formas igual también de resolverlo. El primero sería el siguiente. Decimos, interés es igual a capital, los 10,000, los multiplicamos por la tasa de interés, ¿sí? Que es 14%, ¿sí? Por 65 días, ¿sí? Ojo, si utilizamos como tal ese número de 65, estamos considerando, si no hacemos la conversión, estamos considerando que son años. Por lo tanto, hay que convertir, ¿sí? Esos 65 días en lo que sería el equivalente o la proporción a lo que corresponde a un año. Sí, si no diríamos que son 65 años. Entonces, ¿cómo hacemos esa conversión? Bueno, yo divido 65 entre 360. ¿Por qué entre 360 y no entre 365? Muy sencillo, porque en finanzas también, a reserva de alguna modificación o alguna otra estipulación, los años se calculan con un número de 360 días, ¿sí? Y la proporción de días se saca sobre un total de 360 en lugar de 365, ¿sí? Entonces, esa sería la primera opción como puedo resolver ese problema. Convertir los días en lo que se refiere o en lo que corresponde a la proporción de año, ¿sí? 65 días, ¿a cuánto corresponden de un año? Ok. Siguiente opción, ¿cómo lo puedo resolver? Igual, el interés son 10,000, ¿sí? La tasa de interés es de 14%, decimos anual. Ok, ¿qué puedo hacer aquí? Lo divido entre 360 para saber esa tasa de interés que es anual, cuánto le corresponde diario, ¿sí? Esa tasa de interés la convertimos en diaria y la multiplicamos por 65 días. Entonces, tanto en el primer ejemplo como en el segundo, estamos convirtiendo tasa de interés y periodo en la misma temporalidad. En la primera, convertimos estos días en proporción de un año para que nos dé a cuánto corresponde de partes de un año, de tal manera que equivalga este porcentaje que es anual con proporción de un año en cuanto a los días. Y en la segunda, lo que hacemos es que hacemos la conversión de la tasa que es anual, la convertimos en diaria, ¿sí? Dividiéndola entre 360 y la multiplicamos por 65 días. Entonces aquí la tasa de interés ya es diaria y el tiempo o plazo es en días también. Entonces resolvemos la primera. 10,000 por 0.14 o por 14% por 65 entre 360. El resultado 252.78. ¿Por qué 78? Porque el resultado nos da 252.777 y eso equivale a que redondeemos el segundo decimal a
al siguiente número o al siguiente dígito, que es uno de los criterios que vamos a estar utilizando. Vamos a redondear el segundo decimal, ¿sí? Dependiendo si es el tercer decimal es igual o superior a 5, pues vamos a redondear el segundo decimal al siguiente dígito. Si es menor de 5, entonces se queda en el dígito actual. Ok, resolvemos el siguiente. Multiplicamos 10,000 por 0.14 entre 360. 10,000 por 0.14 entre 360 y ese resultado por 65 días. Igual, 252.78. Nos da exactamente el mismo resultado por ambos cálculos, ¿sí? Entonces, aquí está otro ejemplo ya resuelto de cómo se aplica esa fórmula. ¿Sí? Vamos a ver un último ejemplo en cuanto a lo que se refiere a capital. ¿Sí? Nos dice calcular el interés de 66,500 prestados al 30% en un periodo del 15 de marzo al 22 de agosto del mismo año. Ah, caray, aquí ya nos cambiaron la jugada. Nos cambiaron la jugada porque no nos mencionan una cantidad de días, sino que nos mencionan un periodo, ¿sí? Desde un día del mes de marzo hasta otro día del mes de agosto. ¿Qué debemos de hacer ahí? Bueno, pues debemos de calcular cuántos días transcurrieron en ese periodo y se resuelve tal cual se resolvió el ejemplo 1.3, pero para eso primero necesitamos saber cuántos días transcurrieron desde el 15 de marzo al 22 de agosto. Entonces, es lo primero que vamos a hacer. Calcular, ¿sí? Los días. Entonces, del mes de marzo, aquí voy a ir anotando los meses. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Ahí están los meses en los cuales vamos a hacer el cálculo. Lo voy a hacer más juntos los meses para que se pueda apreciar mejor el cálculo. Ok, entonces bueno, es del 15 de marzo al 22 de agosto. El 15 de marzo no se cuenta, se empieza a contar a partir del día 16. Marzo tiene 31 días. Por lo tanto, si contamos del día 16 hasta el día 31, nos daría 15 días. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Sí, perdón, 16 días ahí. ¿Sí? 16 días en el mes de marzo. El mes de abril sería completo. Abril trae 30 días. Mayo sería completo, 31 días. Junio sería completo, 30 días. Julio sería completo, 31 días. Agosto no sería completo, sería del 1 al 22. Contamos 22 días, por lo tanto, ¿verdad? Del 1 al 22. Ok, entonces, sumamos los días que calculamos de marzo hasta agosto, hacemos la suma. Esta es una forma. Ahorita les voy a decir otra forma también, cómo se puede calcular. Entonces decimos que de marzo son 16, de abril son 30, de mayo son 31, de junio son 30, de julio son 31 y de agosto son 22, para un total de 160 días, ¿sí? 160 días de cálculo entre el periodo del 15 de marzo al 22 de agosto. Vamos a hacer una comprobación, fíjense. Podemos utilizar otra herramienta que nos puede facilitar
muchísimo nuestro cálculo, el cual, bueno, pues obviamente se puede utilizar en lugar de este cálculo manual que hicimos, pero primero quería que supieran de dónde se obtiene esa información. Entonces, ¿cuál es esta herramienta que podemos utilizar? Pues el maravilloso Excel, que nos puede servir para infinidad de cálculos. Voy a abrir una hoja de Excel y se las voy a compartir. Ahí está mi hojita de Excel. Ok, en mi hoja de Excel le voy a alimentar los datos. Voy a alimentarle, vamos a suponer que el periodo es de 2020. Entonces, yo le pongo 22 de agosto de 2020. Sí, puede ser cualquier año. Bueno, siempre y cuando no afecte el hecho que sea bisiesto o que sea un año normal. Bueno, 22 de agosto de 2020, sí, es la fecha final. Y la fecha inicial nos dice aquí nuestro problema que la fecha inicial es del 15 de marzo. Voy a ponerle aquí en la fecha inicial 15 de marzo del 2020. Es del mismo año el cálculo. ¿Cómo puedo hacer yo esa diferencia o ese cálculo de días? Bueno, le resto la fecha final, que es el 22 de agosto, a la fecha inicial, así tal cual con una fórmula de Excel. B3 menos B4, Enter. Y hago la conversión. Sí, hago la conversión en número. Perdón, se me anda trabando el Excel. Perdón, ok. Número. Hago la conversión. Perdón. Perdón. Es que aquí estaba haciendo una división en lugar de una resta. Fecha final menos fecha inicial. Ahí está. 160 días. Lo que yo hice manualmente con el cálculo de mes por mes, yo lo puedo hacer en Excel haciendo una resta. Y de esa manera obtenemos que la diferencia en días del día 22 de agosto al 15 de marzo equivale a 160 días. Una vez que ya conozco este dato, pues me puedo regresar a hacer el cálculo de mi interés que se devenga en ese periodo. Ok, una vez que ya tengo pues esa información, procedo a alimentar mi fórmula con los datos que ya tengo. Entonces, interés es igual a capital, que son 66,500. Lo ponemos entre paréntesis para que se sepa que es una multiplicación por tasa de interés, ¿sí? Que es el 30%. Aquí solamente lo voy a resolver por una vía, que es convertir ese 30%, convertirlo en periodo de días, ¿sí? Entonces hago 30% entre 360, ya les expliqué en el 1.3 porque son 360 días, y lo multiplico por los 160 días, de tal manera que ya me quedó la fórmula con una tasa de interés que es diaria y un periodo plazo que es diario. Entonces, tengo manzanas y manzanas, no estoy confundiendo manzanas con peras. Aquí, esta se convierte en diaria y esta ya está en días. Por lo tanto, hago la multiplicación, digo 66,500 por 0.3, ¿sí? O 0.30% entre 12, y el resultado lo multiplico por 160 y nos da como resultado que son 266,000, ¿sí?
caray, a ver. 266,000. A ver, déjenme corroborar. 30% entre 360. Ah, ya sé, es que lo estoy dividiendo entre 12. Entre 360 por 160 por 66,500. Igual, perdón, 8,866.67, porque nos da redondeado a .666, pero yo quiero, mejor dicho, redondear a 2 decimales, por lo tanto lo dejo en .67. Y así es como concluimos la primera parte del cálculo del interés a un periodo determinado y con una tasa de interés previamente determinada.